Dios te bendiga en este día. Estamos comenzando ya nuestro devocional de Palabra Fiel. Deseamos que te encuentres muy bendecido y que la gracia de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Nuestro devocional es titulado Donde Dios te guíe, nunca faltará su gracia. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces Dios nos lleva a lugares, Dios nos lleva a situaciones, a momentos, a temporadas? De alguna u otra forma Dios nos lleva a algún lado, algún estado de situación en la cual nosotros nos llegamos a encontrar y a veces no entendemos por qué estamos viviendo ese tiempo. Mas sin embargo, muy probablemente tú estés viviendo un tiempo que no entiendes, una temporada difícil. Tal vez estás en algún lugar que no comprendes por qué estás ahí. Tal vez Dios te ha llevado a ese lugar. Déjame decirte que donde sea que Dios te lleve, que sea Dios el que te lleve, nunca faltará su gracia. Y si su gracia está contigo, tú estás seguro. Si su gracia está contigo, tú serás victorioso, serás vencedor. Pasarás luchas, pasarás aflicciones, habrá pruebas, pero saldrás vencedor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo es una muestra grande de la gracia de Dios en una persona. Dios ha sido maravilloso desde la salvación por su gracia, desde el buscarte, encontrarte, levantarte, trasladarte de las tinieblas a su luz admirable, desde perdonar tus pecados, desde perdonar nuestros pecados, desde darnos salvación. Su gracia ha sido buena. Y Dios nos ha llevado a lo largo del tiempo a muchos lugares, nos ha llevado a pasar momentos difíciles, incluso nos ha llevado a la montaña, nos ha llevado al valle, nos ha llevado al desierto. Nos ha pasado el Señor a veces por las aguas, a veces por el fuego, a veces nos ha pasado el Señor por momentos difíciles, por peñascos peligrosos, y nunca ha faltado su gracia. ¿Te has dado cuenta de eso? Todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, pero nunca ha faltado su gracia. Han faltado amigos, han faltado compañeros, han faltado familiares, han faltado personas, ha faltado trabajo, ha faltado hasta salud, ha faltado a veces apoyo de alguien, pero su gracia nunca ha faltado, porque al final del día sales victorioso confiando en el Señor. Si tú encomiendas a Jehová tu vida, tus planes, tu camino, Él enderezará tus veredas, Él te ayudará. Su gracia nunca faltará. Su gracia es mayor. Donde sea que Dios te guíe, nunca faltará su gracia. Tal vez te encuentras en algún lugar que no entiendes por qué estás ahí. Tal vez te encuentras en algún momento de tu vida tan difícil que no entiendes por qué estás ahí. Tal vez te encuentras en alguna temporada complicada. Déjame decirte que si Dios te llevó ahí, al desierto, que si Dios te llevó a la montaña, que si Dios te llevó al valle, a los ríos, como lo hizo muchas veces con sus siervos, llevando a la montaña a Abraham para probarle, llevando al desierto a sus siervos, llevando al desierto a su pueblo, llevando al valle, llevándolos al río, pero nunca faltó su gracia, nunca faltó su gracia, porque su gracia es fiel. Donde sea que Dios te guíe,
la fidelidad de Dios estará ahí. El apóstol Pablo dice que por la gracia de Dios es lo que es, y es precisamente lo que sucede contigo y conmigo. La gracia de Dios, recuerda, engrandeció a José cuando todo se tornaba gris, cuando todo se tornaba difícil, cuando todo parecía contrario. Después de que sus hermanos lo aborrecen, sus hermanos lo venden, no lo quieren, lo venden a los extranjeros, y José es llevado como un criado, un esclavo, alguien vendido. Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en Génesis 39:4. Génesis 39:4 dice la palabra, versículo 1, Génesis 39:1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Halló gracia, porque halló gracia en los ojos de Dios. También halló gracia en Potifar. La palabra de Dios dice que fue vendido. Posteriormente sus hermanos buscan comida y no se imaginan que está José ahí frente a ellos después de que lo habían vendido. Pero nota lo que habla José acerca de lo que Dios hizo. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 45. Génesis 45 dice el versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sí, me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Hermanos, José reconoce la gracia de Dios en su vida. Y José dice: no se entristezcan, hermanos, no lloren, no pasa nada. La gracia de Dios estuvo conmigo y me engrandeció. Donde sea que Dios te guíe, nunca faltará su gracia. La gracia de Dios fortaleció a Esteban en el momento más difícil de su vida, en el último día de su vida, más bien. La gracia de Dios fortaleció a Esteban en su última predicación, un varón que había sido elegido por los apóstoles, un varón que había sido ungido, que había sido escogido por la iglesia para servir al Señor. Y él predicaba la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 6, dice la palabra de Dios: y agradó la propuesta a toda la multitud, versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban estaba, dice la Biblia, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La palabra de Dios nos dice que Esteban estaba rodeado de la gracia de Dios. Tenía la gracia de Dios en su vida, lleno de gracia y de poder. Por tanto, en el capítulo 7 de Hechos se nos menciona que Esteban, hermanos, estaba predicando su último mensaje, y hermanos, los fariseos, los sacerdotes, no podían soportar la palabra y lo apedrearon. Y dice la Biblia: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, donde Dios te guíe, donde Dios te lleve, tal vez en el último momento de tu vida, aún ahí no faltará su gracia. La gracia de Dios estaba sobre él. Amados hermanos, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, a donde Dios te haya llevado, donde Dios te haya permitido que tú llegues, pero Dios no te va a dejar. ¿Recuerdas a Ruth y a Noemí? Noemí salieron de su ciudad, salieron de su lugar. Sí. Dice la Biblia que esa familia estaban en Belén y fueron a morar a los campos de Moab. Murió el esposo, murieron los 2 hijos. La otra nuera, ¿sí? Le dio la espalda a Noemí y Ruth se quedó con Noemí. Y dice la palabra de Dios, todo lo que ellos vivieron, dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 2 versículo 10. Rápidamente, hermanos, dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso, hermanos, lo que vivió Ruth. Difícil. Su esposo murió. Tuvieron que pasar hambre, tuvieron que pasar dificultades, ser una nuera excelente, más que excelente, cuidar de su suegra. Y hermanos, dice vos: yo te voy a redimir, yo te voy a librar de esa responsabilidad, de ese cansancio, de esa carga. No tienes que hacerlo. Hermanos, al final de cuentas, vos redime a Ruth, y es lo mismo que hace el Señor Jesucristo, hermano, por su gracia. Vos es un tipo del Señor Jesucristo, con lo que hace con Ruth, como Jesucristo lo hace con nosotros. Hermanos, dice vos: yo sé lo que has pasado, yo sé lo que has vivido, yo sé dónde has estado, yo sé lo que has sufrido. Dice: pero has sido buena con tu nuera, has escogido estar con ella. Sí, has dejado tu pueblo, a tu padre y a tu madre, tu ciudad, tu pueblo, y has venido a un pueblo que no conoces. Dice: Jehová te va a recompensar, sí, porque te has venido a refugiar bajo las alas de tu Dios. Hermanos, donde sea que Dios te guíe, la gracia de Dios no faltará. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima edición de tu devocional Palabra Fiel.